Buenas familia, ¿qué tal? Otra semana más, aquí estamos. El último vídeo que hice estaba ya volviendo a la capital de Namibia, a Windhoek, y mi idea era pasar ahí unos días para después cruzar Botsuana haciendo autostop. Tenía como 10 días para cruzar hasta Johannesburgo y mi idea inicial era ir por el suroeste. Sin embargo, como digo, la idea inicial era ir haciendo autostop, pero conocí una pareja de alemanes en el hostel, Samuel y Lía, y ellos iban conduciendo hacia el norte de Botsuana. Querían cruzar Botsuana para llegar a las cataratas Victoria, con lo cual me ofrecieron si quería hacer parte del trayecto con ellos. Les dije que sí. Con lo cual, al final cruzamos la frontera y condujimos hasta el noroeste de Botsuana, que es donde estoy ahora mismo, una ciudad que se llama Maun. He estado con ellos 3 noches, hemos estado acampando y en general muy buena onda. Ayer además, aprovechando que estábamos aquí en Maun, estuvimos en el delta del Okavango, un río súper mítico aquí en África porque tiene la particularidad de que forma una desembocadura, un delta que no da al océano, no da ninguna otra masa de agua, con lo cual llega todo este río enorme desde Angola y se pierde en las planicies estas del norte de Botsuana, un trozo de Namibia también, y bueno, pues lo que sería un desierto, dado que Botsuana es 80% desierto, con el Kalahari ocupando la mayor parte del país, pues se convierte en una zona verde de humedales en la que la vida en general bulle. Es muy guapo. Una cosa que me ha gustado, bueno, que me ha llamado la atención es que tras tanto desierto, tantos espacios vacíos, aquí en esta zona en particular, del noroeste de Botsuana, encontramos a ver un poco más el África del imaginario colectivo, en cuanto a la vegetación, en cuanto a la vida, en cuanto a la gente, ¿no? Esa parte es un poco más a lo que uno se imagina. Sé que África tiene millones de caras y por favor no se tome esto como una declaración de intenciones, pero es diferente. Definitivamente con respecto a la parte de Namibia, el viaje ha cambiado bastante. A la mañana siguiente, mis coleguitas alemanes y yo nos levantamos al amanecer con un firme propósito: llegar hasta la embarcadero de Daunara, donde estaban los barqueros que nos iban a llevar en los famosos mocoros, esto es, las barcas tradicionales que han sido usadas en el delta del Okavango desde tiempos inmemoriales. Simplemente lo que hacen es vaciar la corteza, el tronco de un árbol, y con esto se forman pequeñas canoas que permiten surcar estas aguas poco profundas. Así pues nos encaminamos. Reservamos bastante tiempo porque nos dijeron que el camino requería 2 horas y media para hacer unos 40 kilómetros. La verdad es que no estuvo tan complicado y una vez que llegamos allí conocimos a Dennis y a Shane, quienes iban a ser nuestros barqueros, aquellos que iban a empuñar la pértiga para llevarnos a recorrer este maravilloso delta. Como las aguas son tan poco profundas, funciona por un sistema de empujar desde el fondo para ganar impulso. Íbamos navegando y estábamos rodeados de hipopótamos, los cuales la verdad es que estaban ahí de forma bastante pacífica, no nos hacían mucho caso. Una vez que terminamos, aparcamos las barcas e hicimos un pequeño safari a pie. Estuvimos entre islas, islotes, canales y la verdad es que se siente diferente el hacer un safari caminando que no desde el coche. Por fin pude ver el famoso búfalo africano, una bestia que solo se deja ver en zonas que son más húmedas. Así pues, una vez que terminamos este pequeño safari, volvimos a la barca y volvimos a estar rodeados de nuestros amigos los hipopótamos, que ahí seguían bajo el inclemente sol del verano. Así pues, felices, iniciamos el periplo de regreso que nos devolvería a Maun. Sin embargo, África no había hecho su última palabra y todavía nos deparaba una sorpresa bastante poco agradable. Volvíamos tan confiados que acabamos metidos en un hoyo, un agujero repleto de fango. Intentamos por todos los medios sacarlo. Empujamos, metimos debajo de las ruedas literalmente todo lo que encontramos, seguimos empujando y la verdad cuando estábamos ya a puntito de tirar la toalla,
conseguimos sacar el coche. Desafortunadamente la cámara se quedó sin batería y no se pudo grabar, pero creo que os podéis hacer una idea de cómo fue el tema. Bueno, pues parece que hemos conseguido sacar el coche, no sin grandísimos problemas. Así que nada, otra cosa relevante es que me compré esta tienda de campaña. Quería desde el principio llevar una tienda de campaña, pero al final no la pude traer desde España, total, que me la compré el otro día. Desde entonces llevo acampando y bueno, hoy es la primera noche en la que voy a hacer acampada libre. ¿Peligroso, no peligroso? Pues como todo, con cuidado y encontrando sitios así un poco más tranquilos, que no te vea la gente, no dejar comida. Es sobre todo por la autonomía y la libertad que te da. Mañana ya voy a empacar de aquí y mi idea es recorrer desde Mahón, ir dirección este y luego sur hasta llegar a Gaborone, que es la capital. Todo esto haciendo autostop. Son las 7 de la mañana y aquí estoy esperando a ver si consigo el transporte que me dé en dirección a Gaborone. Probablemente tenga que ir a mitad de camino porque son como unas 12 horas, pero bueno, ahí vemos a ver el tiempo que lleva. Un poco antes, esa misma mañana, le había preguntado a los empleados de mi alojamiento cuál era el mejor sitio para hacer autostop. Ellos se miraron incrédulos y me dijeron que lo mejor y lo más sencillo era tomar un autobús. Pero yo no quiero lo más sencillo, les dije. Así que armado con mi mochila, paciencia y una lata de sardinas por si me tocaba esperar, me fui a la carretera. Y la verdad es que esperé, hasta un total de 38 minutos y 42 segundos, hasta que finalmente apareció mi particular ángel de la guarda, un joven llamado Tapelo de Botsuana. Empezamos a hablar y al principio la conversación fue bastante mundana, un tanto superficial. Sin embargo, poco a poco fuimos cogiéndonos confianza y entramos en materia, temas más profundos. Hablamos del amor y el desamor, de la vida, de Dios, de la religión, del propósito y de la falta de él. Hasta que empezamos a hablar acerca de un tema que siempre es bastante delicado, el racismo y la segregación. Fue admirable escuchar a Tapelo, su punto de vista valiente, misericorde, buscando la reconciliación y no aferrándose al pasado. Fue un viaje entrañable en el que aprendí muchísimo. Así que, después de 7 horas juntos, en un coche diminuto, sin aire acondicionado, me bajé empapado de sudor y feliz de mi decisión de haber hecho este viaje. Y sobre todo feliz sabiendo que había encontrado un amigo en la figura de Tapelo. Bueno, pues ya he puesto la tienda, ya estoy listo para relajarme un poquito. La gente me está preguntando cuál es la forma en la que encuentro lugares de acampada, dado que la acampada libre es un poco intimidante y más en África. Yo estoy usando la aplicación iOverlander, que funciona en todo el mundo, y básicamente es un sistema de reseñas a través del cual la gente va publicando los lugares de acampada, los lugares que son más o menos seguros, y bueno, como siempre con precaución, pero no debería pasar nada malo ni negativo. Puesta la tienda, ya estamos listos para pasar la tarde aquí en Palapie, como digo. Ha sido un viaje muy interesante, en el que además he aprendido muchas cosas prácticas con respecto a hacer autostop. La primera, que los domingos por la mañana, como hoy, es un día fatal para hacer autostop. La gente está yendo a la iglesia y está pensando en cosas mucho más importantes. Segundo, principio de mes, como es ahora mismo, también muy mal momento, porque a final de mes es cuando la gente va más justita de dinero y por consiguiente recoge a pasajeros para que le ayuden a contribuir a la gasolina. Y tercero, muy importante, si ves un coche con matrícula roja, tírate a él, porque es un coche gubernamental y nunca te va a cobrar nada. Además de que vas a ir mucho más cómodo, son mejores coches, etc. Así que con este conocimiento ya estoy listo para seguir para adelante, claro. Un tema muy interesante que hemos tratado es el tema del racismo y la segregación. Siempre como viajero blanco, europeo, al llegar a África uno tiene cierto complejo debido a las atrocidades que se han cometido en África en el siglo XIX y XX. Y realmente también es un tema muy complicado de hablar con la gente local, porque no sabes cómo se lo van a tomar, no sabes las heridas que existen. Pero bueno, hoy que tenía confianza con mi compañero de viaje hemos estado hablando al respecto. La verdad me ha sorprendido bastante para bien lo que me ha dicho. I think a lot has happened over the time in history, and
it takes a lot to reconcile a lot of things like what the colonizers did. You didn't have everybody who was evil during that time. So now going forward, I believe there should be like true reconciliation. Like the modern generation should realize that those things that they have happened and they are gone and they are, they are part of history. We should never forget them. We should learn to move forward and just accept that it happened and take our economy on our hands and stop making excuses based on what has happened back in history. My philosophy is, if we think there's something to blame the colonizers about, let's utilize the resources they have to lend them in order to empower ourselves. And then, I mean, as human as we are, we can always match what they are doing and be able to take our own developments onto our own hands and be able to develop ourselves even further from where we are already. Because we are both, at this point in history, we are both given the same level of resources, we are both given the same level of opportunities. And I think the modern African man should be able to utilize the amount of information they have. There's so much information in libraries and the internet all around us. There's access to information and technology, so we can empower ourselves and moving forward. Y es que especialmente en estos países del sur, no tanto en Botsuana, hay muchos problemas de segregación. Ahora que he venido a Namibia, me he podido dar cuenta que allí la mayoría de la tierra está en manos de blancos, descendientes de alemanes y namibios en pleno derecho, pero al final blancos, ¿no? Los negros apenas poseen tierra cultivable o tierra para el ganado, salvo de subsistencia. Es un problema muy complejo porque ¿qué vas a hacer? Como digo, estos ciudadanos son namibios, llevan 2, 3, 4 generaciones en el país, por consiguiente pues tampoco puedes arrebatarles la tierra por su color de piel. Un hecho precedente es lo que ocurrió en Zimbabue, cuando Mugabe, el que prometía ser el liberador y finalmente se convirtió en el dictador del país, hizo una reforma agraria en la cual arrebató la tierra a los granjeros blancos y se la otorgó a los de color. Lo que pasó fue un desastre, fue un fracaso económico, fue una hambruna en el país, todos los granjeros que tenían los conocimientos de cómo trabajar esa tierra se fueron y el país entró en colapso. Entonces, tema muy complicado, la verdad, porque ¿cómo haces para poder repartir la tierra, para que haya un mayor equilibrio entre razas en estos países y por consiguiente poco a poco este racismo generacional que ha existido? Porque no olvidemos que Namibia, al igual que Sudáfrica, estuvo hasta los años 90 con todas las políticas del apartheid. El apartheid implicaba nada de matrimonios mixtos, la dificultad de acceder a diferentes puestos de trabajo. La gente de color necesitaba un pase renovable mensual para poder moverse por el país, siempre firmado por su empleador. Por supuesto, la segregación por guetos, los famosos townships en las que los negros vivían en las zonas peores y más deprimidas de cada ciudad. La realidad es que, llegados a este punto, no se puede hacer sino negociar y tratar de encontrar un acuerdo. Porque, como siempre, imponer medidas y arrebatar la tierra nunca va a traer nada positivo. Solo vamos a ahondar en este revanchismo. Say you go love me if this body no lay. Say you go know me if this money no day. Say you go call me if this journey no take. Say you go see me if this bedroom no day. Le bâton, le bâton, le bâton, le bâton. Say you go love. Llegué ayer a mediodía a Gaborone, la capital de Botsuana, haciendo autostop. La verdad es que mañana parto y hasta el último momento he tenido dudas acerca de si era una buena opción ir a Johannesburgo, en Sudáfrica, haciendo autostop. Finalmente he desistido de la idea porque me han contado historias bastante preocupantes. Parece ser un país un poquito más peligroso. Así que bueno, hoy he aprovechado que hace un día más fresquito y estoy a una vuelta por Gaborone. Gaborone es una ciudad que ha sido una de las que han crecido más rápido en toda África. Una ciudad en la que todos sus arrabales son casitas bajas, las carreteras apenas están asfaltadas, pero aquí en el centro es una ciudad bastante moderna. Ahora mismo estoy en el memorial de los 3 jefes, que representa una parte muy importante de la historia de Botsuana. Botsuana estuvo habitando los San, que son los bosquimanos del desierto,
hasta que llegaron los Tswana, que era una tribu bantú que venía de la región de los Grandes Lagos. Esta gente se asentó aquí y siguió viviendo en la tierra sin problemas hasta que en el siglo XIX, tras las migraciones zulús del sur de África, que huían de los europeos, se dieron cuenta que la situación en el África del sudoeste alemán y en el sur con los africanos era bastante mala y decidieron ir a Inglaterra y pedir ayuda a la reina Victoria. La reina Victoria así pues estableció un protectorado, el protectorado de Bechuanaland, que lo que hizo fue dotar de bastante autonomía al país. Estaba bajo control de la corona británica, pero así evitaban el mal mayor, que en este caso eran las influencias que venían de Sudáfrica y de la actual Namibia. Así, la tierra de Bechuanaland, que básicamente es la tierra de los Tswana, permaneció bajo influencia británica hasta 1964, año en que se consiguió la independencia. Desde entonces el país ha crecido económicamente muchísimo, aupado por los minerales, y están las reservas de diamantes más grandes del mundo. Han encontrado uranio, cobre, mucho turismo. De hecho, Botswana está siempre en lo más alto en cuanto a desarrollo democrático y desarrollo económico de todo África. Como nota negativa, hemos hablado antes de los San, los bosquimanos, que van viviendo en el desierto del Kalahari durante miles de años. Ahora han sido expulsados de sus tierras en el Kalahari central y el gobierno aboga porque es debido a que quieren proteger los espacios naturales, proteger la fauna. Sin embargo, estas gentes, estos pueblos, llevan viviendo de forma sostenible y responsable con la naturaleza desde hace miles de años. También tiene que ver que su tierra ancestral se asienta sobre la mayor mina de diamantes de todo el mundo. Ya cerrando este vídeo, como nota interesante, venía caminando por la ciudad y he visto un parque de estos de calistenia, un gimnasio al aire libre. Así pues, ni corto ni perezoso, he entrado, empecé a hablar con los chavales, hemos acabado entrenando todos juntos, he acabado haciéndoles una sesión de fotos, a todos estaban encantados, hemos intercambiado teléfonos y ha sido muy bonito porque estábamos allí pues, gente de Mozambique, gente de Zambia, gente de Zimbabue, locales y yo. Con lo cual, cerrando este vídeo, en el que hemos reflexionado mucho acerca de cuestiones raciales y la situación de África, pues esto es una muestra más de que la percepción es errónea. Existen muchos limitantes mentales. Una vez que estás aquí, te das cuenta que la gente es absolutamente maravillosa, muy hospitalaria, y no puedo dejar de incidir lo bien que me ha tratado todo el mundo desde que he llegado a este increíble continente.